Tras la derrota de Napoleón en Europa vivió una época de reacción antiliberal llamada Restauración. El principal objetivo era restaurar el antiguo régimen y esto provocar el retorno de Europa a la etapa previa a la Revolución Francesa, sacando sus transformaciones políticas, sociales, económicas y religiosas. El objetivo que tenía el Congreso de Viena de restaurar tenía tres fundamentos. Uno de ellos era legitimidad, es decir, que los monarcas anteriores podían participar en el poder. Otro era la compensación, que le da territorios a algunos países afectados por las guerras. Y el último era el equilibrio del poder, que no dejaba que un Estado tenga un poder excesivo y amenace a otros países. Para hacer cumplir estos tres fundamentos, los miembros del Congreso crearon una serie de acuerdos. Uno de ellos fue la Santa Alianza, que se creó en septiembre de 1815 y fue firmado por Rusia, Austria y Prusia. Su objetivo era establecer una orden internacional para asegurar la paz. Metternich estableció que los monarcas tenían que mantener la estabilidad en Europa. Si los estados se oponían a una orden política, estos tenían que volver a poner toda la normalidad. Esto era el principio de intervención. Dejaba que las potencias europeas enviaran ejércitos a los países rebeldes para poder restaurar a los monarcas legítimos en sus tronos. El equilibrio del poder establecido por el Congreso de Viena modificó el mapa europeo para que Francia no se expanda. Para establecer esto se creó la Cuádruple Alianza, que está integrada por la Triple Alianza con Gran Bretaña incluida. Luego de 3 años, Francia se adhirió y se transformó en la Quíntuple Alianza. El romanticismo se creó en Europa en el siglo XVIII y se desarrolló en la mitad del siglo XIX. Sus integrantes desafiaron a los ilustradores basados en la razón para explicar los fenómenos naturales, sociales y políticos. El liberalismo restaurado decía que las personas debían vivir con la menor cantidad posible de restricciones, tanto en lo político como en lo económico. La economía liberal decía que el Estado no debía interponerse en el desempeño de la fuerza económica y enfatizaba el respeto hacia la ley de la oferta y la demanda. En la política se basaban en la protección de las libertades civiles de cada individuo. El gobierno creía que debía someterse a los principios básicos de una constitución que limitara el ejercicio del poder para evitar gobiernos despóticos y autoritarios. Primera mitad del siglo XIX. Nacionalismo y consolidación de los estados. Nacen los estados-nación. Homogenización y nacionalismo en la sociedad. Segunda mitad del siglo XIX. Época victoriana con la reina Victoria en Gran Bretaña. Era una monarquía parlamentaria. Existían el Partido Conservador y Liberal. La ley de la Reforma de 1867 fue un gran paso para la democracia de Gran Bretaña. Se firmó el Acta de Unión con Irlanda y quedó bajo dependencia del Reino Unido. Igualmente, los irlandeses buscaron cualquier forma de independizarse otra vez. Francia, segundo imperio napoleónico. Luis Napoleón, presidente, era el sobrino de Napoleón, que luego asume como emperador como Napoleón III. Había buenas políticas internas, pero problemas en las políticas externas. Por ejemplo, la guerra de Crimea entre Rusia y los otomanos, la intervención en México y la guerra con Austria. La Tercera República fue instalada por la Asamblea Nacional. En 1875 se sancionó la Constitución con un régimen parlamentario por sufragio universal. En 1871 se unificó Italia. Luego se unificó Alemania con von Bismarck y su sistema de alianzas. Había un conflicto entre Prusia y Austria. La Confederación Alemana quería centralizar y unificar todos los estados. En 1871, Guillermo I se proclama emperador del Segundo Imperio Alemán con Berlín de capital. Esta se potenció al nivel de Gran Bretaña. Europa y la paz armada. Gran Bretaña, Rusia, Alemania, Francia y el Imperio Austrohúngaro eran potencias sociales, políticas y económicas. En 1882, Alemania y el Imperio Austrohúngaro e Italia formaron la Triple Alianza contra Francia y en 1907 Rusia se unió a la Alianza Franco-Inglesa y se formó la Triple Entente. Las potencias se preparaban y se armaban, pero mientras tanto había paz. Este periodo, entre 1871 y 1914, fue llamado la Paz Armada. Mientras tanto, en los Estados Unidos, en los años 60, se dividía en el norte con la industria y los antiesclavistas, y el sur con el agro, la aristocracia y los esclavistas. Lincoln, presidente, abolió la esclavitud y empeoró la situación. Luego, en 1861, hubo una guerra civil entre el norte y el sur, hasta 1865, donde triunfó el norte. Esa fue llamada la Guerra de la Secesión.
Luego de la guerra hubo muchos conflictos de racismo, violencia, crisis económica. Hubo rebeliones y movimientos obreros como el del 1 de mayo de 1886 en Chicago, recordado como el Día del Trabajador en casi todos los países democráticos del mundo. Hacia el imperialismo. El imperialismo empezó a surgir luego de una crisis, dando solución a esta. La segunda etapa de desarrollo industrial comenzó en Gran Bretaña, que inició la segunda revolución industrial. El ferrocarril fue uno de los grandes protagonistas de la segunda revolución industrial e impulsó la economía a escala mundial. Los barcos a vapor acortó el tiempo de navegación y el transporte de carga. Al igual que el telégrafo, cumplió la misma función, pero con la información. Las fuentes de energías. Se empezó a conquistar el uso del carbón y el petróleo, que fue una gran potencia en diversas ramas del mundo industrial. La industria química y la medicina también tuvieron un gran avance industrial. Hacia la dimensión mundial del capitalismo. Gran Bretaña impulsó la segunda revolución industrial, donde aquí surgieron los inversionistas privados o del Estado, que dieron lugar a las sociedades, que a estas sociedades aportaban dinero a cada socio, y luego se creó la bolsa. Por los títulos y bonos surgió el capital financiero que las empresas ponían en circulación para obtener dinero. Gracias a esto se pudo dar la actividad bancaria. La división internacional del trabajo. Los países no europeos se especializaron en la producción de materias primas y alimentos, y los europeos eran países industriales. Gracias al libre cambio, los países europeos lograron la expansión y se llegó a la conclusión que inició el capitalismo, ya que el dinero y los negocios eran los reyes. Crisis, depresión y primeras reacciones. El capitalismo dio lugar a grandes potencias y hubo una crisis de sobreproducción. La crisis comenzó en 1873. Esta crisis afectó a todas las empresas, al igual que al sector agrario. Se empezó a usar el método de medidas arancelarias que protegía a la industria local, dando lugar al proteccionismo, que tenía tres grupos de proteccionismo: holding, trust, cartels. Estos fueron métodos utilizados por las grandes empresas para eliminar a las más pequeñas. El imperio del cronómetro y la cadena de montaje. Surgimiento, creado por Frederick Taylor para reducir el costo de producción, llamada racionalización empresaria. El objetivo de esta era producir el producto con el costo de producción lo más barato posible y que un grupo de personas fabriquen lo mismo que un grupo de masa. Henry Ford, otro protagonista en la segunda revolución industrial, creó una cinta que transportaba piezas. Gracias a esto surgió la producción en serie. La sociedad de la segunda mitad del siglo XIX. Los grupos sociales estaban los más tradicionales. Por un lado se encontraba la aristocracia, que conservaba poder económico basado en la propiedad de las tierras y mantenía un porcentaje del poder político. Por otro lado estaba el campesinado, que representaba un alto porcentaje de la población, conservaba una pequeña propiedad territorial. En el grupo de las más nuevas se encontraba la burguesía. La composición interna de la burguesía era muy heterogénea, debido a las distintas actividades económicas. Se encontraba la gran burguesía y la pequeña burguesía. Dentro de la gran burguesía la formaban industriales, comerciantes y banqueros. Poseían enormes fortunas y podían llegar a adquirir mucho prestigio. En la pequeña burguesía estaban profesionales, empleados y pequeños y medianos comerciantes. Eran la clase media de la sociedad. El proletariado, por otro lado, se extendió en la industrialización y la modernización. A este grupo pertenecían los trabajadores que no tenían más que sus fuerzas de trabajo, para ofrecer a cambio un salario. La sociedad burguesa. La familia extensa fue dejada de lado luego de la industrialización y modificada por la familia nuclear, padres e hijos. Esto se debió a que cuando aparecen las fábricas, la familia extensa dejó de ser funcional y así aparece la nuclear, que ya no conformaba una unidad de producción. La familia era uno de los pilares más importantes de la sociedad burguesa. El matrimonio y los hijos eran una forma de ampliar la fortuna. La familia se hacía cada vez más jerárquica y autoritaria bajo el control masculino. El mundo de los trabajadores. Surge la organización obrera en el siglo XIX, los sindicatos. Su objetivo principal era conseguir mejoras económicas. Hacia fines del siglo, los obreros se agrupan en partidos políticos. Esto, como resultado, tuvo modificaciones y objetivos. En las últimas décadas del siglo XIX aparecen dos nuevas tendencias, el socialismo y el anarquismo. El socialismo tenía propia ideología liberal. Además, toman poder los socialistas científicos. Ellos veían al capitalismo como el resultado de una larga historia de enfrentamientos. Y del otro lado, el anarquismo estaba el modelo de igualdad entre los hombres. Era necesario liquidar al Estado según ellos.